Donald Trump will face criminal sentencing in that New York trial where he was convicted. Judge Merchan ruled on that today. This is one of those days where we end the week and the new year. We knew Congress would be picking its speaker. We didn't know we would get this new decision, which tees up Donald Trump's sentencing, even without jail, for next Friday. I'm joined now by Che Komanduri. Se suponía que iba a ser solo otra audiencia más, otra sesión judicial entre tantas otras que ya han acompañado el colapso jurídico de Donald Trump. Pero algo ese día rompió todos los moldes. Lo que se vio no fue una simple derrota jurídica. Fue el colapso emocional de un hombre que durante décadas creyó ser intocable. Aquel que utilizaba la retórica como arma, el escenario político como escudo y el poder como excusa, finalmente se enfrentó a algo que no podía controlar con gritos o mentiras: la sentencia fría e inmutable de la ley. El tribunal, antes solo un escenario para sus calculadas actuaciones, se convirtió en el escenario de su propio naufragio. La jueza Karen Emergot leyó una decisión. La sentencia eliminaba todas las estrategias de defensa que Trump sostenía. Ninguna inmunidad, ningún privilegio, ninguna excusa. Era una caída libre, sin red de protección. Y Trump no lo soportó. Interrumpió la lectura, gritó, acusó a la jueza de ser parte de una conspiración. Sus palabras no eran defensas técnicas, sino ataques desordenados. Un hombre que, ante el agotamiento de sus recursos legales, recurrió al único mecanismo que aún creía que funcionaría: el miedo. Pero allí, en el corazón del sistema judicial, el miedo no funcionó. Por primera vez en mucho tiempo, nadie se doblegó. La jueza no retrocedió. Los guardias de seguridad del tribunal no dudaron. Y la sala, en lugar de resonar con obediencia, respondió con autoridad. La máscara cayó. Ya no era el Trump de la campaña, ni el Trump de los escenarios inflamados. Era solo un acusado desesperado, sudando, gritando, implorando atención. Los analistas jurídicos se miraban entre sí incrédulos. Aquello no era habitual. Aquello era histórico. Un presidente de los Estados Unidos amenazando a una jueza en plena audiencia, ante testigos, cámaras y abogados. La escena se difundió como la pólvora, y más que el contenido de la sentencia ya grave de por sí, fue la reacción de Trump la que acaparó los titulares, porque con ese gesto reveló lo que muchos sospechaban desde hacía años: que detrás de la imagen de fuerza y control se escondía el pánico, un pánico que crecía cada vez que se rechazaba un argumento jurídico, cada vez que un juez decía que no, cada vez que la justicia avanzaba, inmune a sus juegos. La sentencia fue clara. El uso de la Guardia Nacional por parte de Trump fue considerado ilegal. La inmunidad presidencial rechazada. El intento de posponer el juicio cerrado. Todo decidido, todo documentado, todo terminado. Ya no había a dónde huir. Y ante eso, Trump se derrumbó. Comenzó a atacar verbalmente a la jueza. Gritó que ella era enemiga de la patria, que todo estaba amañado, que él era una víctima, pero en ese tribunal ya no había espacio para esa narrativa. Solo estaba él y la justicia. Y si sientes que vives en un mundo donde los poderosos siempre se salen con la suya, donde la justicia parece tener dos pesos y dos medidas, donde la verdad se distorsiona ante las cámaras, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí vamos hasta el final. Aquí se dice la verdad sin miedo. Aquí se explica la justicia. Aquí no te sientes solo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque lo que estamos viviendo es más que una crisis política. Es el reflejo de un sistema que por fin está diciendo basta. El colapso no se detuvo ahí. La jueza ordenó a los abogados de Trump que se contuvieran, pero algunos decidieron seguir el ejemplo de su cliente. Comenzaron a interrumpir la audiencia, a levantar la voz, a intentar intimidar, y pagaron caro por ello. Fueron expulsados de la sala, expulsados por el mismo sistema que un día intentaron manipular,
una actitud sin precedentes. Demostraba que el tribunal no estaba allí para servir de escenario, sino para aplicar la ley, y que ni siquiera un presidente, rodeado de costosos abogados, estaba por encima de la orden judicial. El silencio que siguió fue denso. La prensa, atónita. Los aliados de Trump, avergonzados. La base radical, sin saber cómo reaccionar. Porque no había forma de defender eso. No había forma de convertir ese momento en otra narrativa de persecución. La verdad era demasiado evidente. Y el pánico de Trump, palpable. Intentó usar la misma táctica que lo llevó a la presidencia, la confrontación, el escándalo, la inversión de la lógica. Pero en un tribunal, estas herramientas pierden fuerza. La ley no se impresiona con la histeria. El juez no se doblega ante los insultos. Y Trump, por fin, se dio cuenta de ello. Cuando llamó a la jueza lunática radical, sobrepasó el límite de la legalidad. La jueza podría haber ordenado su detención en ese mismo instante. No lo hizo. Le dio una oportunidad, le pidió que se controlara, pero la imagen ya estaba hecha, el daño estaba hecho. Trump ya no era el político desafiante, era el acusado desequilibrado, y el tribunal, con su postura serena, dejó claro que nadie está por encima de la ley. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido así, viendo cómo suceden las cosas, sintiendo que nadie es castigado, que todo está manipulado, que los ciudadanos de a pie son siempre los que pagan el precio? Comenta aquí abajo, por fin alguien se ha enfrentado a él. Nadie está por encima de la ley. Tu voz importa, y cuando comentas, ayudas a otras personas a darse cuenta de que tampoco están solas. La escena continuó. Trump, a pesar de la advertencia, insistía, intentaba imponerse, pero la jueza se mantuvo firme. Con cada frase suya, ella reafirmaba, la sentencia se mantiene, la condena es definitiva, y la fase de sentencia comienza ahora. Sin aplazamientos, sin recursos, sin subterfugios, el acusado será sentenciado. Y punto. Fue un golpe tras otro. La jueza invalidó el uso de la Guardia Nacional, consideró ilegales las acciones, afirmó que los actos de Trump violaban directamente la Constitución. También afirmó que la inmunidad presidencial no puede utilizarse como escudo para delitos personales y que cualquier intento de esconderse detrás de cargos y poderes sería, a partir de ese momento, desestimado. La defensa de Trump estaba destruida. Los pilares que sostenían su estrategia se derrumbaron. Con cada punto de la sentencia, Trump se encogía, no físicamente, sino políticamente. Lo que más temía había llegado, la impotencia ante la ley. Ya no podía huir, ya no podía gritar, ya no podía amenazar, estaba acorralado, y todos lo vieron. Aquello fue más que una audiencia, fue el comienzo del fin, de una era marcada por la arrogancia del poder sin consecuencias. Una era en la que la verdad era distorsionada por quien gritaba más fuerte. Una era en la que la justicia parecía lejana para quienes estaban en la cima. Pero en ese tribunal, en ese momento, todo cambió. La jueza no cedió. La ley prevaleció. Y Trump, finalmente, se vio obligado a escuchar. Y por más que intentara resistirse, todo a su alrededor gritaba lo mismo. Se acabó. A partir de ese momento, el tribunal se convirtió en un símbolo. Lo que era solo una etapa más de un proceso judicial, se convirtió en un hito en la historia política de Estados Unidos. No solo porque Donald Trump se enfrentó a la ley, sino porque el colapso emocional que reveló allí expuso una verdad que muchos se negaban a ver. Por primera vez, miles, quizás millones, de personas vieron con claridad que el poder no es un escudo eterno, que el miedo no lo domina todo, que ni siquiera alguien que ocupó la presidencia de la mayor potencia del mundo puede escapar del peso de la responsabilidad. El silencio de esa sala de audiencias era ensordecedor, y no por la ausencia de sonido, sino por la fuerza de lo que estaba sucediendo. La caída de un imperio construido sobre el ego, sobre la manipulación,
sobre la ilusión de la invencibilidad, un imperio que ahora se derrumbaba ante una sola mujer, una jueza, una sentencia y la firmeza inquebrantable de quien decidió no retroceder. Mientras tanto, fuera, los seguidores más fieles de Trump comenzaban a digerir la realidad. Algunos aún intentaban defender lo indefendible. Repetían frases ensayadas sobre persecución, sobre injusticia, sobre un sistema que supuestamente estaba en su contra desde el principio. Pero las imágenes del tribunal contaban otra historia. Mostraban a un hombre fuera de sí, gritando, tratando de interrumpir una lectura oficial, siendo reprendido por una jueza que no temblaba ante el poder, mientras sus abogados eran expulsados de la sala por mala conducta. No había narrativa que pudiera sostener eso. El país asistía en directo al colapso de una figura que, durante mucho tiempo, se había presentado como inalcanzable. Y ese colapso no era solo personal, era institucional. Porque por primera vez se estaba aplicando la justicia con firmeza contra alguien que siempre había utilizado su propio estatus como escudo. Cada detalle de la decisión de la jueza Emmergott estaba milimétricamente estructurado. Había revisado cada argumento de la defensa, cada alegación de inmunidad, cada intento de asociar los procesos a motivaciones políticas. Y lo rechazó todo, uno por uno, basándose en la Constitución, basándose en la jurisprudencia, basándose en la verdad. La sentencia expuso la fragilidad de los argumentos de Trump como nunca antes. Demostró que, detrás de la retórica agresiva, había un vacío jurídico, una estrategia diseñada más para generar titulares que para convencer a los jueces. Y el resultado fue devastador. Los expertos afirman que esta decisión sentará precedente. Jueces de otros tribunales ya se están basando en el texto de la sentencia para rechazar solicitudes similares en otros procesos enfrentados por Trump. La jurisprudencia ahora juega en su contra, y eso significa que su situación se agravará exponencialmente. Ya no es una batalla aislada, es una reacción en cadena, un efecto dominó jurídico que poco a poco cerrará todas las salidas. El intento de utilizar la Guardia Nacional como herramienta de poder personal ha sido desmontado. La jueza dejó claro que esto viola directamente la ley Posse Comitatus, una ley fundamental que protege a los ciudadanos estadounidenses del uso abusivo de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Trump sobrepasó ese límite y ahora paga el precio. La alegación de inmunidad también ha caído. El argumento de que un presidente no puede ser procesado por actos cometidos durante su mandato ha sido desenmascarado como una cortina de humo. La jueza explicó que la inmunidad no cubre los delitos personales, ni los abusos de poder fuera de la función institucional, y dejó claro, nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente. Con el avance de la fase de sentencia, Trump perdió lo que más apreciaba, el control del tiempo. Siempre jugó con el reloj, aplazaba, retrasaba, apelaba, pero ahora las fechas están fijadas, los plazos están corriendo y la justicia no va a esperar más. Esta pérdida de control es lo que más le desespera. Sabe que el juicio de la historia se acerca, que la opinión pública está cambiando, que incluso antiguos aliados están en silencio. Y eso tal vez diga más que cualquier discurso inflamado. Porque cuando el poder comienza a caer, los oportunistas son los primeros en huir. Y Trump lo está sintiendo en carne propia. El aislamiento, el rechazo, la creciente percepción de que el juego ha cambiado y que ahora él es solo un acusado más entre tantos. Y si estás aquí hasta ahora, es porque también lo sientes. Sientes que por fin algo está cambiando. Que tal vez, por primera vez, se está haciendo justicia, y por eso te invito de nuevo, suscríbete a este canal. Aquí seguiremos acompañando cada detalle, sin miedo, sin filtros, sin intereses políticos, porque mereces saber la verdad, porque mereces ver que se haga justicia. Suscríbete ahora.
y comparte este vídeo con quienes también necesitan ver lo que hay detrás de los titulares. Dentro del tribunal, Trump seguía intentando manipular la situación, pero cuanto más gritaba, más se exponía. Cada vez estaba más claro que no era un líder que se enfrentaba a injusticias, sino un hombre desesperado, tratando de evitar lo que siempre pensó que nunca le pasaría: la rendición de cuentas. La jueza mantuvo la calma. Reiteró que cualquier nuevo intento de interrumpir la audiencia daría lugar a penas adicionales. Reiteró que su comportamiento no sería tolerado y que el tribunal no era un escenario para mítines, era un espacio de justicia, y en ese espacio todos son iguales. Se está evaluando la posible pena por desacato. Las amenazas proferidas contra la jueza también se analizarán por separado. Es decir, Trump no solo perdió en el proceso principal, sino que puede haberse complicado aún más con su actitud imprudente. Una sucesión de errores que, si no fueran trágicos, serían casi caricaturescos. El hombre que decía tener el mejor equipo legal del mundo ahora tiene a parte de sus abogados expulsados, a otros abandonando el caso y a casi nadie dispuesto a asumir su defensa ante el caos. La confianza se ha roto, incluso entre los profesionales que antes juraban lealtad absoluta. Y ese es el efecto Trump. Consume a todos los que le rodean, convierte a sus aliados en cómplices, y cuando todo explota, nadie quiere estar cerca. El juicio de su comportamiento dentro de la corte puede generar sanciones adicionales, incluida la posibilidad de prisión preventiva si repite los actos en futuras audiencias. Y esto no es alarmismo, es una previsión legal. Los acusados que desobedecen repetidamente la orden judicial pueden, efectivamente, ser detenidos para garantizar la integridad del proceso. Imagínese la escena: Trump esposado, siendo sacado de una sala de audiencias por desacato, algo que parecía impensable hace años, ahora está sobre la mesa. Y no porque alguien lo desee por venganza política, sino porque su propia conducta lo está llevando a ese punto. Está cavando su propia tumba jurídica con sus propias manos, y cuanto más se resiste, más se hunde. El colapso institucional es visible, pero el colapso emocional es quizás aún más evidente, porque un hombre acostumbrado a ganar a gritos, con miedo, con caos, cuando se enfrenta a una estructura que no responde a esos estímulos, se derrumba. Trump se está derrumbando, y el país lo está viendo. El mundo lo está viendo, no con placer o burla, sino con la esperanza de que este episodio marque el comienzo de algo más grande, de una era en la que la verdad tenga más valor que el poder, en la que la justicia prevalezca sobre la arrogancia, en la que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. La caída de Trump ante una jueza firme e imparcial demuestra que el sistema aún puede funcionar, que incluso herido, incluso atacado, el poder judicial resiste, y es esa resistencia la que inspira, la que renueva la fe en días mejores, la que reaviva la llama de una democracia que parecía apagarse. Y por eso seguimos aquí, contando cada detalle, mostrando cada movimiento, porque usted tiene derecho a entender todo lo que está sucediendo, y si siente que esta verdad también debe difundirse, deje su comentario aquí. Comparta este vídeo y suscríbase, porque esta historia aún está lejos de terminar. Y cada paso que damos juntos es un paso más hacia la justicia. Y entonces, una vez concluida la audiencia, solo quedó el eco de lo que había sucedido. Las cámaras se apagaron, los periodistas corrieron a enviar sus titulares, los analistas jurídicos se apresuraron a poner en palabras lo que habían presenciado con sus propios ojos. Pero nada de eso captaba en realidad la esencia del momento, porque no se trataba solo de otra derrota judicial, se trataba del fin de una era en la que la intimidación se confundía con liderazgo, en la que la impunidad era la norma de los poderosos, en la que la imagen era más fuerte que la sustancia. Y cuando apareció la sustancia, cuando se impuso la justicia, la imagen no resistió.
Trump salió de ese tribunal diferente, no en apariencia, sino en la forma en que el mundo lo veía. Lo que siempre vendió como valentía, se reveló como desesperación. Lo que proyectaba como autoridad quedó al descubierto como pánico. Las palabras que usaba para desmoralizar a sus adversarios se volvieron en su contra, y ahora sonaban vacías, patéticas, insuficientes. El juicio público ya había comenzado mucho antes de cualquier sentencia oficial. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El hombre que una vez comandó las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ahora amenazaba a una jueza porque ella se negaba a fingir que él era intocable. Y esa negativa fue el golpe final. El sistema, tan criticado, tan cuestionado, finalmente mostró señales de que aún es capaz de cumplir su función esencial: garantizar que la ley se aplique a todos, incluso a aquellos que se consideran más grandes que ella. El impacto de esta audiencia no se limitó al tribunal. Los congresistas comenzaron a posicionarse. Figuras públicas que antes caminaban al lado de Trump comenzaron a distanciarse, algunos por conveniencia, otros por cálculo político. Pero el efecto era el mismo. La marea estaba cambiando, y cuando la marea cambia, incluso el más alto de los imperios puede hundirse. Los próximos días serían cruciales. La fase de sentencia se mantuvo con fecha fija. No se aceptó ningún recurso, no se permitió ninguna revisión. El calendario definido por la jueza Emmergott era una sentencia en sí misma, una cuenta atrás para el fin de una ilusión. Lo que quedaba del equipo de defensa intentaba desesperadamente reestructurar una estrategia que ya no existía. El colapso en el tribunal había destruido no solo los argumentos jurídicos, sino la propia confianza en el caso. Cada día que pasaba, menos abogados estaban dispuestos a asociar sus nombres a ese caos. Con cada nueva denuncia, se cerraban más puertas. Y el aislamiento de Trump se hacía más evidente. Ya no había multitudes en las calles, ya no había apoyo incondicional. Había un silencio incómodo que decía más que cualquier protesta. Era el sonido del abandono, el sonido de la justicia, que por primera vez avanzaba sin doblegarse. Dentro de la sala del tribunal, la jueza mantenía su postura. Se preparaba para la audiencia de sentencia con la serenidad de quien sabía que estaba haciendo historia. No buscaba protagonismo, no pronunciaba discursos inflamados, simplemente cumplía con su papel, y eso era precisamente lo que la hacía tan poderosa. Porque cuando el mundo espera espectáculos, el cumplimiento de la ley se convierte en el mayor de los actos de valentía. El Departamento de Justicia reforzó su posición. Confirmó que se estaban respetando todas las decisiones judiciales y que no habría interferencia política. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber una alineación entre las instituciones, un movimiento colectivo y firme hacia la responsabilidad. Y Trump, atrapado en su propia trama, seguía reaccionando de la única forma que sabía: atacando. Pero los ataques ya no tenían el mismo efecto. Las redes sociales estaban saturadas de teorías, desmentidos y contraargumentos. El público ya no lo absorbía todo con la misma facilidad. El cansancio era real, la confianza quebrantada, y eso se reflejaba incluso en las encuestas. El apoyo político se desvanecía, la imagen pública se desvanecía, y el hombre que siempre había utilizado la fuerza de los medios de comunicación como aliada, ahora veía en ellos un espejo, un reflejo que ya no podía controlar. La audiencia de sentencia se fijó para una fecha que pasó inmediatamente a la historia, un día esperado por millones, no por venganza, sino por justicia, porque cuando la justicia tarda, alimenta a los monstruos, y en ese tribunal uno de esos monstruos estaba siendo confrontado. Los expertos señalan que la pena puede variar entre arresto domiciliario y régimen cerrado, con la posibilidad real de que surjan nuevas acusaciones a partir de las repercusiones del comportamiento de Trump en la audiencia anterior.
El desacato, las amenazas, los insultos, todo ello se analizará por separado. Y cada nueva infracción, cada nuevo intento de subvertir el proceso, se añadirá a la sentencia final. Ya no hay atajos, y Trump lo sabe. En sus pocas apariciones públicas desde el colapso, su tono ha cambiado. Ya no hay arrogancia de vencedor. Hay la incomodidad de quien sabe que ha perdido. No un proceso, no una elección, sino la narrativa, el control, la imagen que le llevó décadas construir, destruida en minutos por su propia incapacidad para aceptar la realidad. Y esa realidad es dura, será condenado, pagará por sus actos, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. La nación observa, el mundo observa. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje con la misma mezcla de indignación, esperanza y alivio que tantos otros, entonces tú también formas parte de esto. Suscríbete a este canal, porque esto es solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que la verdad vuelve a tener valor, en la que los gritos ya no ahogan la justicia, en la que nadie está por encima de la ley. Suscríbete y comparte, porque esta historia debe ser contada y debe ser recordada. Como el día en que el imperio de la impunidad comenzó a terminar, como el día en que un tribunal resistió, como el día en que la justicia habló más alto y fue escuchada.